La historia de Leopoldo Dante Tevez, conocido en el mundo por su nombre artístico Leo Dan, comienza en un pequeño pueblo enclavado entre los campos ondulados de Santiago del Estero, Argentina. Nacido el 22 de marzo de 1942 en Estación Atamisqui, Leo Dan creció en un entorno rústico donde el ritmo de la vida estaba marcado por las estaciones y las melodías populares resonaban durante las reuniones familiares. De un chico de campo con grandes sueños, pasó a convertirse en uno de los mayores íconos musicales de Latinoamérica, un cantante, compositor y actor cuya influencia trasciende fronteras y tiempo. Con su voz cálida y emotiva, Leo Dan ha contado historias de amor, nostalgia y esperanza, tocando los corazones de millones de personas a través de canciones atemporales. A lo largo de sus 6 décadas de servicio, ha escrito más de 1500 canciones, lanzado más de 70 álbumes, vendido más de 40 millones de discos y recibido numerosos premios prestigiosos, incluido el Premio Grammy Latino 2012 a la excelencia musical. Pero detrás de los focos, Leo Dan es un hombre de profunda fe, lealtad familiar y un espíritu resiliente que lo ha ayudado a superar los altibajos de su vida. En Estación Atamisqui, donde caminos de tierra roja pasan por campos de maíz y casas sencillas con techos de teja, Leo Dan pasó su infancia rodeado de familia y tradición. Su padre, un agricultor trabajador, y su madre, una mujer dedicada a la familia y a la fe católica, le enseñaron el valor del trabajo y la gratitud. Como uno de 8 hermanos, Leo Dan aprendió tempranamente el significado de la unidad y el poder de la familia. La música llegó a él como una parte natural de la vida. Las tardes en el porche, cuando brillaba la luz de la luna y la guitarra de su padre se mezclaba con canciones populares argentinas, despertaban en el joven Leopoldo una fuerte pasión. A los 5 años comenzó a aprender a tocar la armónica y la flauta, instrumentos sencillos que le bastaron para explorar el mundo del sonido. A los 6 años se inició en la guitarra y a los 16 formó su primera banda llamada Los Troveros, actuando en festivales locales y pequeños cafés. Aquellos primeros pasos, aunque sencillos, sentaron las bases para una brillante carrera posterior. A sus 20 años, Leo Dan decidió dejar su ciudad natal para buscar oportunidades en Buenos Aires, el vibrante centro cultural de Argentina. La gran ciudad, con sus calles bulliciosas y sus modernos estudios de grabación, era un mundo completamente diferente del tranquilo campo que conocía. Allí se enfrentó a una competencia feroz y al sentimiento de estar perdido como un joven de provincias. Pero fue la perseverancia y el talento natural lo que le ayudó a superarlo. En 1963, firmó un contrato de grabación con CBS Records, lo que marcó un punto de inflexión importante en su carrera. La primera canción, Celia, se convirtió rápidamente en un fenómeno, llevando a Leo Dan al público de toda Argentina. Desde entonces, ha seguido lanzando éxitos como Mary es mi amor, Te he prometido, Esa pared y Cómo te extraño mi amor, obras que no solo dominaron las listas de éxitos sino que se convirtieron en íconos culturales, amados por muchas generaciones. Su música, con sus melodías pegadizas y letras emotivas, se ha extendido más allá de Argentina a España, México, Estados Unidos y muchos otros países, convirtiéndolo en una estrella internacional. Pero Leo Dan es más que un cantante. También fue un artista versátil, habiendo probado suerte en la actuación con varios papeles en películas argentinas, e incluso incursionado en la política como candidato a gobernador de Santiago del Estero en 1980. Si bien no todos sus esfuerzos tuvieron éxito, su coraje para explorar nuevas áreas mostró un alma en constante búsqueda y creatividad. Su vida es una imagen colorida, con momentos gloriosos mezclados con duros desafíos, todos unidos por un fuerte amor por la música y la familia. Leo Dan falleció el 1 de enero de 2025 en Miami, a la edad de 82 años, dejando un legado musical inmortal y una historia de vida que vale la pena explorar para las generaciones futuras. A pesar de ser una estrella conocida por millones, Leo Dan aún mantiene un lado privado en su vida que no todos conocen. Una de las cosas menos conocida por el público es su profundo amor por la música folclórica argentina, o folclore, género que moldeó su estilo compositivo desde sus inicios. Antes de convertirse en un ícono del bolero romántico y la balada, solía interpretar canciones folclóricas en los festivales de la Estación Atamisqui,
donde los ritmos de la guitarra y el bombo se mezclaban para crear melodías rústicas pero vibrantes. Estas canciones, con letras sobre la vida rural y historias tradicionales, le enseñaron a transmitir emociones sinceras, una característica indispensable en sus composiciones posteriores. Otro aspecto menos conocido es su dedicación casi obsesiva a su trabajo. Durante los primeros años de su carrera, Leo Dan solía trabajar sin parar, componiendo y grabando tan continuamente que a veces se olvidaba de comer. Había días en los que llegaba a escribir hasta 10 canciones, un ritmo asombroso incluso para los músicos más experimentados. Esta pasión no solo es un testimonio del talento, sino que también demuestra una ética de trabajo incansable y una voluntad de sacrificio para convertir las ideas musicales en realidad. Quienes trabajaron con él en el estudio dicen que se sentaba durante horas frente a su guitarra, absorto en la búsqueda de la melodía perfecta, a veces hasta el amanecer. Leo Dan también tenía una conexión especial con la cultura mexicana, donde vivió durante la década de 1970. Cuando se mudó a México, no solo grabó con bandas de mariachis, sino que también pasó tiempo aprendiendo sobre el idioma, la cocina y las costumbres locales. Se sumergió en mercados bulliciosos, espectáculos callejeros y fiestas familiares, donde encontró nueva inspiración para la música. La canción Toquen mariachis canten es un testimonio de su amor por México, convirtiéndose en un clásico querido en toda América Latina. Esta integración no solo le ayudó a construir una gran base de seguidores en México, sino que también lo convirtió en un puente cultural entre Argentina y otros países de la región. Otro hecho son sus profundas creencias religiosas, una parte importante de su vida pero que rara vez mostró en público. Como católico, Leo Dan encuentra consuelo y orientación en su fe, especialmente en momentos difíciles. En 1987, publicó un libro llamado Un pequeño grito de fe, en el que compartió su viaje espiritual y cómo su fe lo ayudó a superar los desafíos. El libro, aunque no fue un éxito de ventas, reveló un lado profundo del hombre, alguien que no solo cantaba sobre el amor sino que también buscaba un mayor significado en la vida. Esta creencia no solo es la inspiración para la música, sino también el principio rector para grandes decisiones, desde formar una familia hasta enfrentar reveses profesionales. A pesar de su gran éxito y su admirable familia, Leo Dan no pudo evitar una profunda tristeza que dejó huella en su vida. Una de las mayores pérdidas fue la muerte de su hermano, Mamo Tevez, en 2019. Mamo, quien era concejal local en Estación Atamisqui, era uno de los 7 hermanos de Leo Dan y una figura respetada en la comunidad. A la edad de 93 años, el fallecimiento de Mamo deja un vacío inllenable en el corazón de Leo Dan, quien siempre estuvo orgulloso de sus raíces natales y de sus estrechos lazos familiares. Aquellas tardes juntos, cuando Mamo contaba historias de su juventud y Leo Dan tocaba la guitarra, eran recuerdos preciosos que a menudo mencionaba en sus últimos años. La pérdida no solo fue un dolor personal sino también un recordatorio de la fragilidad del tiempo, un tema que apareció con frecuencia en sus canciones. Otra tristeza fue el fracaso de sus esfuerzos políticos. En 1980, después de muchos años viviendo en el extranjero, Leo Dan regresó a Argentina con la esperanza de contribuir a su patria postulándose para gobernador de Santiago del Estero. Él cree que con su fama y amor por su tierra natal, puede lograr un cambio positivo. Sin embargo, perdió ante Carlos Juárez, un experimentado político peronista. La derrota no solo fue un shock personal, sino que también lo dejó frente a las críticas de algunos que decían que carecía de experiencia política y que dependía únicamente de su reputación para postularse a un cargo. Estas críticas, aunque efímeras, le dolieron, sobre todo porque siempre se había enorgullecido de ser sincero en todo lo que hacía. Tras la derrota, Leo Dan decidió abandonar Argentina y radicarse en Estados Unidos, una decisión que luego reconoció que fue difícil porque tenía que abandonar su amada patria. Sentirse solo en los primeros años de su carrera también fue una gran tristeza que experimentó Leo Dan. Cuando se mudó por primera vez a Buenos Aires, era apenas un joven del campo, con grandes sueños pero carente de experiencia y conexiones. La gran ciudad, con sus altos edificios y su vida bulliciosa, lo hacía sentir perdido. Una vez contó sobre las largas noches que pasaba solo en su pequeño apartamento,
escribiendo música y preguntándose si podría tener éxito entre tantos otros talentos. Esos momentos, ya pasados, todavía dejan huella en su alma, reflejándose en sus emotivas canciones sobre el amor, la pérdida y la nostalgia. Fueron estas experiencias las que le ayudaron a conectar con el público, que encontró empatía en sus letras. La carrera de Leo Dan ha sido un largo viaje lleno de altibajos brillantes y algunos fracasos notables, todos los cuales han ayudado a formar al hombre y artista en que se ha convertido. En términos de éxito, es uno de los artistas latinoamericanos más destacados del siglo XX. Con un vasto catálogo musical y una base de seguidores que se extiende por todo el mundo. Canciones como Mary es mi amor, Te he prometido, Esa pared y Cómo te extraño mi amor, no solo son éxitos sino también clásicos, amados por generaciones. Con más de 40 millones de discos vendidos, ha llevado la música argentina por todo el mundo, desde los escenarios de Buenos Aires a las salas de conciertos de Madrid, Ciudad de México y Miami. El Premio Grammy Latino 2012 fue un hito que reconoció no solo su talento sino también su incansable dedicación a las artes. La capacidad de colaborar con grandes artistas y experimentar con muchos estilos musicales es otro de los puntos destacados de la carrera de Leo Dan. En México trabajó con bandas de mariachis, aportando un nuevo color a sus composiciones. También compuso bandas sonoras para películas y contribuyó con su música a ellas, en particular a la película Roma, de Alfonso Cuarón, ganadora del Oscar. La aparición de la canción Te he prometido en la película llevó su música a una nueva generación de público, demostrando su atractivo perdurable. Su capacidad para adaptarse a los géneros musicales, desde el bolero hasta el pop y el folk, le ha ayudado a mantener su popularidad a lo largo de las décadas, incluso cuando los gustos musicales cambian. Sin embargo, no todo salió bien. Uno de los mayores fracasos de Leo Dan fue su intento de actuar. Durante las décadas de 1960 y 1970 protagonizó varias películas argentinas, con la esperanza de expandir su carrera a la pantalla grande. Sin embargo, sus papeles como actor fueron a menudo criticados por su falta de profundidad y no logró dejar la misma huella que dejó en la música. Estas críticas, aunque no demasiado duras, le hicieron darse cuenta de que la actuación no era su camino. Abandonó rápidamente este campo para centrarse en la música, una decisión que más tarde consideró correcta pero que le dejó algunos arrepentimientos sobre lo que podría haber sido. La derrota política de 1980, como se mencionó, también fue una herida en su carrera. Perder la carrera a gobernador no solo fue una derrota personal, sino que también marcó un punto de inflexión importante en su vida. Tras este suceso, decidió abandonar Argentina, una decisión que sorprendió y decepcionó a muchos fanáticos. Aunque continuó componiendo y actuando, este acontecimiento redujo su presencia en su tierra natal durante mucho tiempo, llevando a algunos a creer que se había distanciado de sus raíces. Sin embargo, Leo Dan siempre sostuvo que su amor por Argentina nunca se desvaneció y a menudo regresaba a Santiago del Estero para reconectarse con su tierra natal. Otro desafío fue el declive gradual de su popularidad en los últimos años de su carrera. A medida que géneros musicales modernos como el reggaetón y el trap comenzaron a dominar el mercado latinoamericano en el siglo XXI, a Leo Dan le resultó difícil competir con artistas más jóvenes. Alguna vez compartió que adaptarse a nuevos gustos fue un gran reto, especialmente cuando siempre fue fiel a los estilos tradicionales de bolero y balada. En lugar de seguir las tendencias, decidió centrarse en preservar su legado musical, actuando en conciertos nostálgicos y grabando nuevas versiones de viejas canciones. Aunque ya no está en la cima de su fama, todavía es respetado como una leyenda, con un público fiel siempre dispuesto a llenar el auditorio cada vez que aparece. Leo Dan, con su imagen de artista romántico y virtuoso, rara vez se vio envuelto en escándalos serios, pero su vida no estuvo completamente libre de controversias. Uno de los acontecimientos más destacados fue su boda con Marieta Papolsi, más tarde conocida como Marieta Tevez, en 1966. La boda, celebrada en una catedral de Buenos Aires, atrajo a cientos de fans eufóricos hasta el punto del caos. La multitud se empujó, algunas personas sufrieron heridas leves y la policía tuvo que intervenir para controlar la situación. La prensa de la época exageró el acontecimiento,
calificándolo como una manifestación de excesiva ostentación por parte de Leo Dan. Aunque no fue directamente su culpa, el incidente le generó críticas por no anticipar la reacción de sus fans. Más tarde se disculpó públicamente, pero el incidente sigue siendo una pequeña mancha en su impecable imagen. Otra polémica se refiere a su decisión de abandonar Argentina para establecerse en España y luego en México en la década de 1970. Cuando Leo Dan comenzó a construir una carrera internacional, algunos fanáticos y críticos en Argentina sintieron que estaba abandonando su tierra natal para buscar fama en el extranjero. Estas críticas se intensificaron cuando regresó a Argentina en 1980 para dedicarse a la política. Algunas opiniones dicen que solo regresó para aprovechar su reputación, careciendo de compromiso real con los problemas del país. Estas acusaciones, aunque no están probadas, lo han dejado frente a la sospecha de un sector del público, lo que considera y